Damos gracias a Dios por sus buenas obras a través de sus hijos fieles. Damos gracias a Dios también por sus ricas bendiciones que hoy Dios nos permite compartir. Queremos en esta tarde, en el programa de evangelismo y testificación, queremos darle la bienvenida a usted que nos está viendo en diferentes partes. Queremos que este programa sea de gran bendición para su vida. Y hoy estamos agradeciendo a Dios por este buen tiempo que nos permite. Aún tenemos oportunidad de evangelizar, aún tenemos oportunidad de testificar. Así que es una gran bendición que usted comparta con nosotros este programa. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios nuestro, con corazones alegres, corazones agradecidos, con corazones motivados, oh Dios, venimos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que en ti está el poder, que en tu palabra tenemos nosotros el testimonio viviente de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio. Y hoy, oh Dios, nosotros, aquí hoy, oh Dios, en esta hora y en este planeta Tierra, hemos decidido echar suertes por la causa tuya también. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos este programa, a las familias, a las personas que hoy están viendo. Señor, que todo aquello que tú has propuesto para sus vidas sean alcanzadas a través de este programa. Agradecemos e imploramos estos favores y merecidamente lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué alegría nuevamente volvernos a encontrar. Estamos hablando de evangelismo y testificación. El apóstol Pablo le encarga a Timoteo: haz la obra de evangelista. Es una obra que hoy, tanto tú como yo debemos de hacer, la obra de evangelización. ¿Dónde encontramos este relato? En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 5. Ahí encontramos, haz la obra de evangelista. Cuando nosotros hablamos de hacer esa obra que el apóstol Pablo encomienda a Timoteo, no le encomendó otra cosa, mas haz la obra de evangelización. Conviértete en un evangelista. Es para llevar a cabo la obra que el Señor les había encomendado. Y hoy en día no es la excepción. Hoy en día el Señor nos encomienda la misma obra. Sé un evangelista, conviértete en un testigo mío. Y ese es el mensaje que el Señor desea que nosotros hoy hagamos. Hemos hablado que es evangelizar. Evangelizar es proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Es presentar a Jesús. Eso es evangelizar. Es compartir las enseñanzas, las escrituras, mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que es evangelizar. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de evangelizar? Hay razones importantes para nosotros evangelizar. ¿A quién nosotros vamos a alcanzar? El objetivo nuestro es alcanzar a aquellas personas que hoy mismo quizás están en el mismo umbral de entrar al cielo, pero que nadie les ha hablado del amor del Señor. Y nosotros hoy queremos invitar a que usted participe de esta labor, a que tú mismo te conviertas en un evangelista. Eso quiere decir alguien que anuncia el evangelio. Y esa es la razón de nuestro programa, que tú te conviertas en un evangelista. Entonces, quiere decir que nosotros, la propuesta es que seas un evangelista. Y también, por lo consiguiente,
queremos que te conviertas en un hombre y una mujer que son testigos, personas que también puedan presentar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las verdades que Dios nos ha dejado, el Evangelio, y también presentar relatos de tu vida, de cómo Dios te ha alcanzado, cómo Dios te ha transformado en un testigo de Él. Entonces, un testigo, ya hablamos que evangelizar es presentar las verdades de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra. Y un testigo es aquel que puede corroborar los hechos concernientes a determinado asunto. Entre otras cosas, lo que estamos hablando es que yo he visto directamente, me convierto en un testigo. Entonces, también el Señor Jesús les pidió a sus discípulos que fueran sus testigos. ¿Dónde encontramos estos hechos? En Hechos de los Apóstoles, precisamente, ahí en el capítulo 1, verso 8. Que seamos sus testigos. Alguien que da a conocer el Evangelio, pero a la vez ese Evangelio ha sido para su vida una manera de vivir, una manera de conducirse. Eso es lo que es un testigo, y esa es la razón por el cual nosotros existimos, para ser testigos. No solo evangelizamos, llevar el poder del Evangelio, sino también vivir ese Evangelio para y con nuestras vidas. Entonces, ¿qué es testificar? Implica todo lo que somos y lo que hacemos. Eso es testificar, que ese Evangelio que yo he recibido, que ese poder que yo he recibido a través del Espíritu Santo, ahora yo lo vivo, y ahora mi vida es tal cual el Evangelio que a mí se me ha presentado. De tal manera que ahora mi trabajo es vivir ese Evangelio, y de tal manera que muchos miren que yo vivo en Cristo, porque Cristo es el mismo Evangelio a lo cual Él mismo dio su vida. Entre otras cosas, Cristo es el Evangelio encarnado. Él vivió una vida, y la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida donde hacía la voluntad de su Padre. Él vino a eso. Oh Padre mío, me complace, yo he venido para hacer tu voluntad. Esos eran los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, Él era el Evangelio encarnado. Y hoy en día, nosotros, como cristianos seguidores de Cristo, tenemos que vivir el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer una encarnación de ese Evangelio. Por lo consiguiente, testificar implica todo lo que somos y todo lo que hacemos. Qué bendición más grande la que tenemos hoy. También hemos hablado acerca del propósito de la evangelización. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito de la evangelización? Vemos que el Señor Jesús nos encomendó una de las tareas más grandes para todo aquel que quiere hacer su discípulo. En San Mateo 28, ahí podemos leer, y si gusta leemos, si usted puede leer también conmigo, en San Mateo 28, capítulo 19 y 20, miremos lo que el Señor Jesús encomendó a aquel que quiere ser su discípulo, y le dijo: por tanto, id, un mandato, y doctrinad, otro verbo, a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no conocen de Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guardar es vivir el Evangelio. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
todo aquel que viva el Evangelio, está la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la evangelización? Es ir a ser discípulos. Y eso es una de las razones por el cual existe este programa. Llevar esa invitación a ir a ser discípulos. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de este propósito, estamos hablando claramente de verbos, de acciones que tenemos que hacer. Entonces, entre otras cosas, un discípulo significa ser un seguidor de ¿quién? De un maestro, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Gente dispuesta, gente disciplinada, gente que guste ser enseñada por su maestro. Eso es lo que es un discípulo. Ahora, aquí hay una conexión entre lo que es discípulo y lo que es disciplina. ¿Quién es un discípulo? Es una persona disciplinada que gusta ser enseñada por un maestro. Entonces hay una conexión aquí. Entre otras cosas, un discípulo es un cristiano maduro, una persona que ha recibido el Evangelio de Dios, que ha recibido las buenas nuevas, las vive para su vida, con actos de amor y con actos de misericordia, y ahora esa persona es un hombre y una mujer madura en el Evangelio, una persona que el Señor lo usa para sus propósitos de expansión de su reino. Eso es lo que es un discípulo. Tiene que haber con disciplina. Quiere decir que tiene que haber disciplina, es una adhesión total a alguien. Eso es lo que es disciplina, adherirnos a algo totalmente. Como discípulo, yo tengo un maestro, yo me adhiero a él. Y disciplina es que yo me adhiero a sus enseñanzas. Cuando yo hablo de adherirse es pegarse, estar pegado a sus enseñanzas. Entre otras cosas, yo podría vivir parcialmente esas enseñanzas. Yo podría enseñar parcialmente esas escrituras. Por lo consiguiente no. O sea, vivir totalmente para alguien, eso quiere decir un discípulo. Yo me adhiero a ese maestro. Yo me adhiero a su vida, a su manera, a sus costumbres, de una manera total, no a medias. ¿Por qué yo hablo de todo esto, mis hermanos? Porque hoy en día nosotros vemos que cuando hablamos de las escrituras, de las sagradas escrituras, hay muchos que usan las escrituras, usan la palabra de Dios, pero ¿cómo la usan? Parcialmente, no totalmente. Muchos que usan las escrituras las obedecen parcialmente, no totalmente. Hay una gran diferencia. Si yo soy un seguidor de Cristo, yo debo de adherirme totalmente a lo que es su palabra. O sea, vivir de su palabra totalmente, no a media, no un poquito acá, no un poquito allá, sino totalmente. Yo soy una persona que hago un compromiso de disciplina. ¿Con quién? Con aquel que hizo una diferencia en mi vida, con aquel maestro que ha cambiado totalmente mi percepción acerca de cómo yo debo de vivir. Entonces, mis hermanos, son personas que se comprometen a hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Qué importante lo que estamos hablando, hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Cuando yo hablo hacer de Jesús el Señor de mi vida, es que yo lo llevo dentro de mí. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: ya no vivo yo, dice, Cristo en mí. O sea, Cristo está en el lugar santísimo, pero a través de este instrumento humano que era el apóstol Pablo,
Cristo hacía el trabajo que Él le había encomendado, ir a ser discípulos. Por eso estamos hablando el encargo que le hace a Timoteo. Te encargo, dice, que haga la obra ¿de qué? De evangelista. Evangeliza a Timoteo. Por eso aquí se refiere que él hizo una confesión de fe. Yo te pregunto a ti también hoy en día, ¿tú has hecho una confesión de fe? ¿Tú has hecho que Jesús es el centro de tu vida? Un discípulo es precisamente eso, se adhiere totalmente a alguien. Yo te pregunto a ti, ¿estás totalmente adherido a Cristo? ¿Quieres comprometerte hoy en día a que Él sea el Señor de tu vida? Mi hermano y mi hermano, aquí nosotros, esto implica una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Una responsabilidad ¿qué? A cumplir la orden de Cristo. ¿Y cuál es esa orden? Ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Ese es el compromiso tuyo. Ir y doctrinar. Mire, qué trabajo el que nosotros, el Señor nos ha encomendado, de ir y doctrinar, hacer discípulos. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy en día tenemos que asumir esa responsabilidad de ser evangelistas y de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del cumplimiento de esta orden va a depender mucho. ¿Qué es lo que va a depender? El crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado hoy. El crecimiento de su reino. Y ahí mismo, nosotros en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 1 y verso 8, si usted lee conmigo, ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo haciendo ¿qué? Impartiendo, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros claramente el Señor Jesús prescribiendo el trabajo que nosotros debiéramos estar haciendo hoy. Esto implica algunas esferas geográficas. Esto implica someterse a una misión, porque eso es lo que el Señor nos está encomendando. La gran comisión, pero para nosotros hoy día es nuestra misión de vida. Eso es lo que el Señor nos está encomendando, una misión de vida, una misión en la cual tenemos que ser testigos. ¿Dónde? Por todos lados y en todas partes. Ese es el trabajo que el Señor hoy nos ha encomendado y glorificamos el nombre de Dios por eso, porque nos ha encomendado algo grande que hacer para nuestras vidas. El Señor por eso nos hizo hoy hombres y mujeres de propósito, hombres y mujeres para ser sus testigos, hombres y mujeres para que nosotros le representemos en esta tierra. Por eso dice a toda la tierra, comenzando por donde, comenzando por Judea, Samaria y en todos los rincones del mundo. Entonces mi trabajo y el suyo es que elaborar este plan misionero. Este plan misionero que Él mismo instituyó para su iglesia, la iglesia primitiva. Entonces, primeramente el mandato es Jerusalén, nuestra gente, nuestra iglesia. Ese es el mandato. Judea, los otros hermanos que tenemos en los diferentes lugares, en las diferentes iglesias. Entonces, ahí está el trabajo de evangelista que Él nos ha encomendado. ¿Por qué razón? Porque esa es la base de su imperio, la evangelización y la testificación. Entonces, mis hermanos, y luego, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que este evangelio, aparte de ir a mis hermanos,
de mi comunidad de fe, a mis hermanos de otra comunidad, y ahora ¿qué es lo que él dice? Ahora dice, hay que predicar el evangelio a los gentiles, a Samaria, ¿y a dónde más? A los confines de la tierra. Y ese es el trabajo que el Señor nos ha encomendado hoy. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Es uno de los trabajos que como seres humanos es una de las labores que engrandece y ennoblece al hombre. Ahora, ¿cómo debe de esparcirse este evangelio? ¿Cómo nosotros nos vamos a expandir por todos lados, por todo el globo? Y ahí es donde nosotros debemos de asumir la responsabilidad, mis hermanos. Una gran responsabilidad que el Señor Jesús nos ha encomendado. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar de una manera ardua en la labor de evangelización y testificación? ¿Cómo lo vamos a hacer para que esto produzca un crecimiento progresivo y representar y agrandar el reino de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, y podemos ver, y yo se los resumo de una manera como la iglesia primitiva creció. Primeramente, cuando nosotros vemos en Hechos 1:15, ¿cuál era el núcleo original de todo esto? ¿En qué se basó? Primeramente, en 120 discípulos. Ahí lo podemos leer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 15. ¿Cuál era el núcleo? Claramente, y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junto como de 120 en números. Ese era el núcleo, esa era la base del trabajo de hacer discípulos. Y ahí está el modelo que el Señor nos presenta, 120. Y cuando nosotros vamos a Hechos 2:42, ahí vemos que de ese trabajo de testificación, de hacer discípulos y de evangelista, se bautizaron ¿cuánto? Más de 3,000 hermanos en la fe. Qué lindo, ¿no? Y en el 2:47, mire, ¿qué es lo que dice? Se bautizaron, dice, y todos alababan a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada vez se añadía más, de esos 3,000, más y más. Pero ¿cuál fue la base? 120 discípulos. Cuando vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y verso 4, vemos ahora 5,000 más mujeres y niños. Ahí lo podemos leer, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones. 5,000 varones creyeron al mensaje de evangelización. Y ahora en el 5:14 dice, aumentaba más en gran número. Mis hermanos, en el 5:14 leemos, y los que creían en el Señor se aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Mis hermanos, se dan cuenta cuál es el trabajo. El trabajo es hacer discípulos. La base de 120. En el 6:1, ahí claramente, miremos, leamos el capítulo 6, verso 1, y dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, ahora de 120, ahora creció a más. Hubo gran murmuración en los griegos contra los hebreos. ¿Por qué razón? De que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Cada vez más se agregaban, y bueno, obviamente venían los conflictos como este, ¿no? Es maravilloso realmente. En el 6:7 los discípulos se seguían multiplicando. En el 6:7 ahí vemos el concepto de la multiplicación, mis hermanos. Se multiplicaba mucho en Jerusalén, y también una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe que los discípulos profesaban. O sea, entre otras cosas, esto ya era un movimiento tan grande, era realmente un movimiento en el cual esos hombres y mujeres, con el poder del Espíritu Santo,
se estaban moviendo únicamente al servicio de su maestro. Y el pueblo crecía. En el 9:35, ahora vemos a un pueblo total convertido a Cristo en el 9:35, si lo leemos. Ahí dice, y viéronles todos los que habitaban en Lida y en Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí vemos los pueblos ya convertirse al Señor, y así sucesivamente. Eran discípulos, pueblos enteros, y ahora una gran multitud. En el 11:24 leemos 11:24, una gran multitud se agregaba al Señor. Qué maravillosa experiencia, porque era un varón bueno. ¿Quién era un varón bueno? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha compañía fue agregada al Señor. Aquí vemos claramente, mis hermanos, cómo a través de este hombre, un hombre fiel, consagrado al Señor, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, estaba convirtiendo a grandes multitudes. Ahora, y las iglesias aumentaban en número. ¿Por qué razón? Porque hubo una base de 120 hombres. Ahora la pregunta es esa: ¿a ti te gustaría ser de esa base? De esos hombres y mujeres dispuestas a la causa de Dios y dar testimonio, porque aquí ¿qué es lo que vemos, mis hermanos? Evangelización y testimonio. Esa era la razón de la vida de estos hombres, no había otra razón. Y de esa manera vemos grandes resultados, grandes multitudes. Las iglesias aumentaban en número, mis hermanos. En el 19:10, mire qué es lo que dice. Ahora, continentes, estamos hablando también de ahora de Asia, oyeron la palabra de Dios, y esto fue por espacio de 2 años, hermanos, en términos de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, y todos se multiplicaban. Mis hermanos, ahora en el 21:10, solo por ponerles unos ejemplos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y verso 10. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y ese profeta, ¿cuál era la misión de este discípulo, de ese profeta? Mis hermanos, aquí vemos que el trabajo es evangelización y testificación. Entonces, mis hermanos, podemos ver una obra admirable, la que se hizo al principio. Y eso es lo que es la verdadera obra de evangelización y testificación. Da crecimiento. Podemos ver, hermanos, hoy en día, si tu iglesia no está haciendo la obra de evangelización, si tu iglesia no está haciendo la obra de testificación, es una iglesia que no tiene vida en sí misma. Es una iglesia donde el poder del Espíritu Santo no se mueve. Por eso, mis hermanos, podemos ver aún mismo que 80 años después que el apóstol Pablo, estamos hablando, muere. Mis hermanos, hubo un hombre, Justino Mártir. Ahí escribió su primera apología. ¿Y qué habló Justino Mártir? Y dice: de Jerusalén salieron hombres. ¿Quiénes fueron ellos? En un número de 12, 120 posteriormente. ¿Y qué hicieron estos hombres? Fueron al mundo, y estos hombres indoctos, dice Justino Mártir, dice, sin capacidad, sin oratoria, dice, pero con el poder de Dios proclamaban ¿a quién? A Cristo Jesús. Y este poder, esta proclamación fue a todas las razas humanas conocidas en aquel entonces. Por eso, mis hermanos, la voz corrió por toda la tierra fue alumbrada con la gloria y la gracia de Dios y de su Cristo. Mis hermanos, lo interesante de todo esto es lo siguiente. ¿No ese es el mensaje de Apocalipsis para este tiempo? Cuando nosotros leemos la Biblia en Apocalipsis, cuando vemos en el mensaje de los 3 ángeles, ahí vemos claramente
Un mensaje que tiene que darse nuevamente a través de ¿quiénes? De los discípulos de Cristo, de sus testigos, de sus evangelistas. Por eso es la invitación hoy a unirse, porque mis hermanos, nosotros nos es dada esa comisión, nos es dado ese testamento de ser evangelistas, de ser discípulos de Cristo. Yo quiero invitarte a ti a que seas parte de esa gran compañía, así como esos 120 que llevaron el evangelio a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy nosotros se nos invita a hacer lo mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y queremos animarte con este canto para que tú puedas hacer la obra que Dios te ha encomendado. Agarres el ánimo, cojas el ánimo que necesitas para hacer la obra de evangelista. El cielo a mí me envió a predicar palabra de esperanza y bondad. Yo quiero trabajar y a otros rescatar, llevando la antorcha eterna. El grupo pequeño yo iré con fervor y amor. El grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. Yo siento a Cristo en mi ser, su amor jamás podré callar. Yo quiero predicar y a otros enseñar, hoy mismo saldré a proclamar. El grupo pequeño yo iré con fervor y amor. El grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. El grupo pequeño yo iré con fervor y amor. Al grupo pequeño yo iré, es el plan de Dios. Al grupo pequeño yo iré y tú también. La iglesia sí caminará y crecerá. La iglesia sí caminará y crecerá. La iglesia sí caminará y crecerá. El rey viene, que todo el mundo lo sepa. Mis hermanos, estamos en el programa de evangelismo y testificación. Un programa en el cual cada uno de nosotros debe de ser parte de su vida, evangelizar y testificar y convertirse en un discípulo. Evangelización y testificación, dos palabras que cierran la totalidad del reino de Dios. Se refiere a la acción que tú y yo debemos de tomar. Evangelización es una relación con Cristo. Es alguien que está relacionado íntimamente con su maestro. Es una persona que se le hace encargos. Y el encargo es evangelizar. Haz la obra de evangelista, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entre otras cosas, evangelizar es compartir las enseñanzas bíblicas mediante el poder del Espíritu Santo. No lo puedes hacer por ti mismo. Lo tienes que hacer a través del Espíritu Santo, de tal manera que personas sean persuadidas. Tú no los vas a persuadir, es el Espíritu Santo, es el que persuade a estas personas a ¿qué? A aceptar a Cristo como su Salvador. Y a la vez, la invitación es para que sean pescadores de hombres.
Y ahí es donde viene la palabra discípulo, ser pescadores de hombres. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad en el ministerio. ¿Cuál es la responsabilidad en el ministerio? La responsabilidad de la palabra de Dios mediante ¿de qué? Mediante la predicación, mediante la enseñanza y mediante la testificación. 3 puntos bien importantes en la vida de un ministerio que se le ha encargado el ministerio de la palabra de Dios: la predicación, la evangelización, las enseñanzas y la testificación. Puntos bien importantes que nosotros debemos de vivir. Puntos importantes en el cual nuestra vida está sumergida en estas 3 áreas de acción. Y cuando hablamos de testificación, ¿de qué estamos hablando? Es compartir a los demás. ¿Qué es lo que yo le voy a compartir a los demás? Mi experiencia personal con Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 33, ¿qué es lo que dice? Aquí hay un relato de una experiencia. Y dice, y los apóstoles daban testimonio ¿de qué? ¿De qué experiencia? De la resurrección del Señor Jesús, con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. ¿Qué era lo que había? Había, mis hermanos, no era fácil definitivamente, pero había gracia para poderlo hacer. Una de las cosas que debe de tener un testigo es gracia, para dar a conocer el mensaje evangelístico a otros. Una gracia que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Y ahí mismo también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 8, que fue lo que Cristo le pidió a sus discípulos. Ahí mismo le dijo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es una virtud, hermanos, que vendrá sobre vosotros. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, mis hermanos, este es un encargo que Dios nos ha dado, testificar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, testificar implica todo lo que somos y hacemos. Eso es lo que vimos, una vida entregada, una vida para Cristo, vivir solamente para Él. ¿Por qué razón, mis hermanos? Mis hermanos, claramente podemos ver esto. Nosotros anhelamos el derramamiento del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es un anhelo, es una promesa también para este tiempo. Podemos ver que en el tiempo del Pentecostés fue derramada la lluvia temprana para tener este poder para la predicación del Evangelio. Lo mismo hoy nosotros estamos pidiendo por el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana, para que nos convenza, ¿para qué más? Para arrepentirnos delante de Dios, porque no hemos hecho las cosas que debemos de hacer. Haciendo esto, viene por lo consiguiente, como resultado de esto, la lluvia tardía, que es la maduración ya de este ser, de este fruto. ¿Para qué? Para dar a conocer el Evangelio, para tener ese poder de llevar a otros el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve testificar? ¿Para qué nos ayuda a testificar? Mis hermanos, para tener un crecimiento espiritual. Si tú, mi hermano y mi hermana, no has tenido esa experiencia de testificar, esta experiencia de evangelizar, yo te hago esa invitación hoy a que participes activamente. Y nosotros tenemos programas, tenemos Metro Evangelización 3000, que nuestra propuesta es evangelizar a 125 ciudades de todo el planeta Tierra. ¿Cuál es esa invitación? A que tú participes activamente. Con tu participación vas a empezar a crecer espiritualmente. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque testificar, evangelizar, es conectarnos con Jesús. Es lo que es esto, tener una conexión directa diariamente. Por eso en los hogares es que se da todo esto. En los hogares
donde tú vas, ahí con tus amigos, con tus hermanos, ahí mismo en esa comunión, con ese espíritu, con esa calidez que hay en los hogares, tú te conectas con Jesús. Y ahora, mis hermanas, de esta manera tú puedes comenzar tus actividades de testificación, tus actividades misioneras. Por eso es la invitación que, si tú no tienes un lugar a donde ir, busca un hogar, una casa, nos puedes llamar. Nosotros tenemos gustosamente, hay hogares abiertos que tenemos para tener esa experiencia, para conectarnos con Jesús. Mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes, esto no es un programa de la iglesia para la espiritualización de sus miembros. No, no es un programa de la iglesia, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo hacer esta labor de conectarnos diariamente con Él para que seamos sus testigos, para que nosotros seamos evangelistas. Esa es la labor que nosotros debemos de hacer. Por lo consiguiente, esto no es un programa de espiritualidad para que los miembros crezcan de la iglesia, no es así, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad que cuando los creyentes responden al llamado de Dios a ser discípulos, porque ahí en los hogares es donde tú te conviertes en un discípulo. Si vamos a la historia primitiva, nuevamente vemos que es en los hogares donde se formaron los discípulos. Juan, Jacobo, Santiago, todos ellos eran y pertenecían a un hogar donde el Señor llegaba y ahí mismo Él les impartía sus instrucciones, ahí mismo Él los hizo sus discípulos, los hizo pescadores de hombres. Por eso, mis hermanos, ahí está la invitación a ser discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo implica, mis hermanos, un caminar personal con Dios. Es lo que quiere decir ser un discípulo de Cristo, es tener un caminar personal con Dios. ¿Dónde se logra esto? En los grupos pequeños. Ahí se profundiza, ahí se fortalece, mis hermanos. Por eso es una de las invitaciones de hoy en día a profundizar en nuestro conocimiento del Señor, de su palabra. ¿A profundizar en qué? En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a fortalecernos los unos con los otros. Por eso, ese es el trabajo que nosotros deberíamos de ocuparnos hoy en día. El trabajo de testificar, el trabajo de evangelizar, mis hermanos. De esa manera que es lo que existe, un crecimiento espiritual para nuestras vidas. Y cuando hay un crecimiento espiritual, como resultado, ¿qué es lo que hay? Un amor genuino a Dios. Y por lo consiguiente también un amor genuino por ir a alcanzar a los perdidos. Eso es lo maravilloso cuando tú te conviertes en un discípulo, en un evangelista, en un testigo del Señor. ¿Qué es lo que hay en tu vida? Hay un crecimiento espiritual. Hay una vida con esta serie de actividades, mis hermanos. Crece el amor genuino por Dios y el amor genuino por el perdido, por nuestro prójimo. Por lo consiguiente, esto nos trae grandes bendiciones para nuestra vida espiritual y para nuestra familia, para todos aquellos que participan en esta labor. Mis hermanos, qué bendición más grande la que hoy tenemos. Envolvernos en esta compañía de evangelistas, testigos de Cristo, discípulos de Cristo. Quiero invitarles que abramos la palabra de Dios en San Juan, capítulo 7, verso 17. San Juan, capítulo 7, verso 17 dice: el que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Qué dice el Señor? Dice, el que quisiere hacer su voluntad. Y esa es la invitación, ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Y de esta manera, si quieres conocer la voluntad de Dios,
Él te va a instruir. Si donde tú estás hoy, donde te enseñan hoy, predican la verdad, si ya está el amor por la verdad. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que tú experimentes la voluntad de Dios en tu vida. Es lo que dice el apóstol Juan. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos aquí, hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y ese es el mensaje de hoy, a vivir la palabra de Dios. ¿Y cómo es vivir la palabra de Dios? Es, mis hermanos, cada vez más es responder al llamado de Dios. ¿A qué? A ser sus discípulos. Y esa es la invitación. Y ahí nace una pregunta que es muy válida. ¿Cómo puede una persona que busca la verdad estar segura de que la encontró? En el verso 17, claramente, San Juan 7:17, que es lo que nuevamente, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, la voluntad de Dios, o si hablo de mí mismo. Aquí está hablando el Señor Jesús. ¿De quién hablaba Él? Él hablaba de su Padre. Él no hablaba de nadie más. Él no hablaba de Él mismo. ¿Él de quién hablaba? De la doctrina de quién? De su Padre. Y ahí está la invitación, mi hermano y mi hermana, hoy en día. ¿Cómo puede una persona que busca la verdad estar segura que la encontró? ¿Cómo saber si tu iglesia donde hoy tú estás es la iglesia donde se predica la sana doctrina? ¿Cómo saber? La única manera es si ahí se está enseñando estas doctrinas. Pero no como hablamos al principio, no doctrinas a medias, sino en su totalidad. No lo que a mí me conviene, sino ¿cuál? Toda la totalidad que yo debo de ser instruido. Por eso, mi hermano y mi hermana, Jesús nos presenta aquí una verdad que ayudará a quienes desean seguirlo. ¿Cuál es esa verdad? Hacer la voluntad de su Padre. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir al Señor Jesús? Los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios pueden saber si la doctrina viene de Dios o viene de los hombres. ¿Cómo es esto? Mi hermano y mi hermano, por medio de la conexión con Jesús es que se logra todo esto. Amén, hermanos. Qué maravillosa experiencia. Por eso cuando nosotros nos conectamos con Jesús, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Ahí es donde nosotros empezamos a experimentar no un programa de iglesia, sino un programa que Dios instituyó, y ese programa es convertirse en discípulo del Señor Jesús. No simplemente Él nos invita a ser su seguidor, Él nos invita hoy a ser sus discípulos. ¿Por medio de qué? Por medio de una conexión con Él. ¿Por qué razón? Porque aquellos que tienen esa conexión con Jesús, viven con Jesús, obran como Jesús, viven la palabra como Jesús, y de esa manera ellos están viviendo en la verdad. Las verdades bíblicas recibidas ¿por quién? Por nuestro Padre Dios. Y esas verdades bíblicas van en aumento, van en crecimiento, cada vez es mayor luz como la aurora. Y esa es la invitación, a ser un discípulo genuino. Un discípulo genuino es aquel que tiene una conexión con su Señor. Este discípulo, aquí hay una conexión entre ¿qué? Entre lo que es obedecer, una conexión en lo que es hacer, una conexión en lo que es escuchar las verdades bíblicas. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo, Apocalipsis 1, capítulo 1 y verso 3 leemos. ¿Qué es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3? Bienaventurado el que lee. Qué maravillosa experiencia.
el que escucha y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuáles son las palabras de esta profecía? La santa palabra de Dios. Y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué instrucciones nos está dando el apóstol el apóstol Juan? Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Bienaventurado. Por eso el discípulo de Cristo es un bienaventurado. ¿Por qué es un bienaventurado? Porque es un hombre y una mujer que está sometido ¿a quién? A su maestro. Amén, hermanos. Qué maravillosas experiencias. Qué maravillosa conexión que hay con el Señor. En San Juan hay otra recompensa mayor. San Juan 4:36. ¿Qué es lo que leemos en San Juan 4:36? Leamos. Y el que ciega recibe salario y allega fruto para su vida eterna. Para el que siembra también, para que el que siembra también goce y el que ciega. San Juan 4:36. Mis hermanos, y el que ciega recibe salario. Un discípulo de Cristo, ¿quién es su salario? ¿Quién es el que le paga? Es el Señor. Él es su salario. Él es el que hace posible tu sustento. Hace posible que tu vida sea una vida con sentido. Esa es la razón del discipulado precisamente. Tiene un maestro y ese es su maestro, es su sustentador. Su maestro es el que le otorga los favores. Su maestro es el que le da toda provisión. Nuevamente leamos San Juan 4:36, leamos. Y el que ciega recibe salario. Hasta este momento no ha habido ninguno que aquel que eche suertes con el Señor Jesús en este momento esté en miseria, esté desamparado, porque aquí hay una promesa: el que ciega recibe salario y el que allega fruto para vida eterna, aquel que es un ganador de almas, aquel que hace discípulos. ¿Cuál es su paga? Dice acá, goza de grandes beneficios de la misma siega que Él está haciendo. Por eso, mis hermanos, esas son las recompensas que nosotros recibimos, tanto en esta tierra como la recompensa eterna, mis hermanos. Por eso, la pregunta es, ¿te gustaría ser un ganador de almas? ¿Te gustaría, mi hermano, involucrarse en la cosecha de almas para este tiempo? Es una invitación que yo te hago a ti hoy. ¿Quieres ser parte? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres ser parte de esos hombres y mujeres que hoy están echando suertes con su maestro? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Los discípulos son hombres y mujeres que van por todos lados. Son los que andan regando la semilla del evangelio. Un gran ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, él preparó el camino para la segunda venida del Señor. Otro gran ejemplo en la Biblia, la mujer samaritana. Ella, ¿cuál era el trabajo? De hecho, ella era una plantadora de semillas del evangelio en su ciudad Samaria. Ese era el trabajo, de ir plantando semillas, de ir plantando semillas. Esa es la labor de un evangelista, esa es la labor de un discípulo. Ir plantando semillas es ir dando a conocer el mensaje de salvación. Mis hermanos, mientras hacían ese trabajo, iban caminando con gozo, iban caminando con alegría. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían ese gran gozo de incorporarse ¿a qué?
a la mies espiritual, a ese campo que estaba listo para la cosecha. Cuando el Señor en Samaria llega por segunda vez de una experiencia tan difícil y amarga la primera vez, ahora el Señor fue a cosechar por el trabajo ¿de quién? De un gran testificador o testificadora en este caso, la mujer de Samaria. Amén, hermanos. Esta mujer samaritana, ¿qué es lo que hizo? Preparó el camino con su testificación, con hechos. Ella empezó a partir de ese momento en que el Señor le da a conocer su vida, que el Señor le presenta el evangelio de la justificación. Estaba justificada y ahora esa mujer estaba dispuesta ¿para qué, mis hermanos? Esa mujer adquirió dominio propio ¿para qué? Para lanzarse como una gran evangelista. Preparó el camino con su testificación y esa mujer fue salvada del juicio eterno de Dios. Aleluya por eso. Damos gracias a Dios por todo eso. Amén, hermanos. ¿Cuántos están felices hoy? Qué alegría hoy saber que tenemos un gran trabajo que el Señor nos ha encomendado, mis hermanos. El trabajo en conjunto, cuando testificamos, cuando evangelizamos, crea un vínculo entre Dios y ¿quién? Y sus criaturas y todos aquellos que participan en esta labor. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos involucramos en la ganancia de almas, ¿qué es lo que sucede? El vínculo florece como resultado natural de estar en el equipo de Dios. Y ahí está la invitación que hoy te hago a ti hoy, formar parte, venir a ser parte del equipo de Dios. ¿Lo harías? ¿Te gustaría ser parte de ese equipo ganador de almas? ¿Te gustaría ser parte e involucrarte en la ganancia de almas? Y como resultado, mis hermanos, tener el gozo y la experiencia de ser un verdadero creyente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te ayude a tener el valor para ser un discípulo de Cristo.